A ver, Dalila, Grecia, Edita. Leer cuidadosamente la pregunta. Esto. Ya. Pero la referencia es cuando yo voy a redactar un texto. ¿Qué criterios debo de tener en cuenta al momento de redactar? O sea, ¿qué es lo que yo debo de respetar, mejor dicho? ¿Cómo yo sé que un texto está bien redactado? ¿Qué es lo que me podrían observar en un texto, mejor dicho? Ortografía y gramática. La ortografía, muy bien. Me van a observar lo primero, va a ser la ortografía, ¿ya? La ortografía es uno de los criterios. Ahora, ¿cómo yo voy a tener una buena ortografía? ¿Qué criterio respeto dentro de la mejora de una ortografía? ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta, chicos? ¿Qué criterios debo de tener en cuenta para tener una correcta ortografía? La lectura. Ya, el uso de las mayúsculas, ¿qué más? Los acentos. ¿Respetan las comas, Miss? Muy bien, el uso de las mayúsculas, los acentos, muy bien, y respetar los puntos, los signos de puntuación, ¿no? Todo ello va a hacer referencia, ¿sí? Al uso de una correcta escritura y de una correcta redacción. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conocer nosotros lo que es las reglas generales para una correcta tildación de una palabra. Pero para ello, ¿qué es lo que yo debo de conocer primero? ¿Qué es lo que debo de conocer primero? La diferencia entre acento y tilde. Para ustedes, ¿consideran que el acento y la tilde son lo mismo o son términos diferentes? No, Miss, no son iguales, y son diferentes. Exacto, son términos muy diferentes. A ver, ¿qué nos dice? Cuando nosotros hablamos del acento o de la tilde, vamos a referirnos a términos muy diferentes, ¿sí? ¿Qué son? ¿Sí? Acento va a ser la mayor fuerza de voz que va a poseer, ¿sí? Que va a poseer, ¿quién? La palabra. Toda palabra
todas palabras se va a descomponer en sílabas, ¿cierto? Pero dentro de este conjunto de sílabas va a tener, ¿sí? Diversos elementos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de acento o de tilde, va a ser dos términos muy diferentes. Acento, aquella sílaba que va a tener la mayor fuerza de voz o la que posee menor intensidad. ¿Sí? Mayor intensidad con que pronunciamos a una palabra, a un término, ¿sí? Y la tilde, o también llamado acento gráfico, ¿sí? O ortográfico, es la rayita que nosotros le colocamos a algunas palabras para señalar dónde va el acento. Entonces, para yo colocarle la tilde, ¿qué debo de identificar primero? Escribir una palabra primero, Miss. Miss, la pronunciación, ¿cómo suena? A ver, ¿qué es lo que debemos identificar primero para poder colocarle la tilde? Miss, la pronunciación. ¿Será la pronunciación? El acento, Miss. El acento. Muy bien. Lo que nosotros debemos de identificar primero es el acento, ¿ya? Dentro de una palabra, para yo colocarle la tilde, debo identificar correctamente lo que es el acento, ¿ya? Entonces, el acento va a ser aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, que también se le va a denominar con otro nombre, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora, para yo determinar el acento o la tilde de un término, ¿qué debo de conocer primero? La diferenciación entre una sílaba tónica y una sílaba átona. Tenemos sílaba tónica, aquella sílaba que se pronuncia de forma más aguda donde se carga la voz. ¿Qué quiere decir? Que se pronuncia con mayor énfasis. Solo en algunas sílabas tónicas deben de colocarse la tilde, no en todas. ¿Ya? No en todas. Todas las palabras, ¿qué es lo que poseen? Todas las palabras van a poseer sílaba tónica, todas. Y átonas van a ser aquellas sílabas en donde no se carga la voz. Entonces, las que tienen la menor fuerza de voz. Entonces, dentro de las palabras, ¿cuántas sílabas tónicas vamos a tener? Vamos a tener una sílaba tónica. Pero vamos a tener varias sílabas átonas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la sílaba tónica? Aquella sílaba que se pronuncia con mayor énfasis, ¿ya? Con mayor tonalidad. Y átonas, aquella sílaba en donde no se carga mucho la voz.
¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de conocer para una correcta acentuación? Debo de conocer la correcta acentuación de una palabra, va a resultar muy importante, porque de acuerdo a ello también se puede derivar el significado de una palabra. Cada palabra tiene su acento o su mayor fuerza de voz, de pronunciación, en una sílaba en específico. Una palabra no puede poseer más de una sílaba tónica o tener una sílaba que tenga mayor sonido, ¿no? De esta forma, cuando nosotros hablamos de palabras agudas, graves, esdrújulas, estamos hablando de la tildación de un término, ¿ya? De la tildación de un término. A ver, clasificación. Para yo tildar las palabras, ¿qué es lo que debo de recordar entonces? La sílaba tónica y diferenciarla de la sílaba átona. Sílaba tónica, la que posee la mayor fuerza de voz, y sílaba átona, aquella que tiene la menor fuerza de voz. ¿Sí? Sílaba tónica, mayor fuerza de voz, y sílaba átona, menor fuerza de voz. ¿Qué es lo que poseen todas las palabras? Todas las palabras van a tener, a partir de 2 sílabas a más, van a tener, ¿sí?, una sílaba que tenga la mayor fuerza de voz. Y sílaba átona van a tener más de 2, ¿no? Por ejemplo, si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas tendrá? Miss, ¿puede repetir, por favor? No la he escuchado. Si mi palabra tiene 4 sílabas, ¿cuántas sílabas tónicas tendrá? ¿Dos? ¿2 sílabas tónicas? Una, Miss. Uno. Una sola sílaba tónica. ¿Y cuántas átonas? ¿Y cuántas sílabas átonas? ¿Cuántas sílabas átonas tendrá mi palabra? Miss, ¿dos? Mi palabra tiene 4 sílabas y tengo una sílaba tónica. Una también, Miss. Una. Una no. Si mi palabra tiene 4 sílabas. 3, Miss. 3, exacto. Va a tener 3 sílabas átonas. ¿Ya? 3 sílabas átonas. Y una sola sílaba tónica. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que yo he identificado correctamente la sílaba tónica de la sílaba átona, ¿cierto? Ya voy a poder diferenciar si es que le coloco la tilde o no.
¿Todas las palabras poseerán tilde? ¿Se le colocará la tilde? No, Miss. No, Miss. No, maestra. No. ¿Cierto? Una sola No sílaba a va la todas. tilde, Miss. Entonces, para yo saber, exacto, para yo saber si le coloco o no la tilde, voy a conocer los criterios básicos de tildación, que son la tildación general en base a la tonalidad de su sílaba. Tengo agudas, tengo graves, tengo esdrújulas y tengo sobreesdrújulas. Determino y denomino a palabras agudas aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba. Y solamente le voy a colocar la tilde siempre y cuando termine en N, S o vocal. ¿Pero será suficiente? No. Tengo que tener en cuenta dos criterios. Debo de primero identificar su sílaba tónica para luego ver su ubicación. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz de una palabra aguda? En la última sílaba. Y voy a colocarle la tilde siempre y cuando termine en N, S o vocal. Si mi palabra termina y tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en N, S o vocal, yo la tildo. ¿Ya? Yo le coloco la tilde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra hotel. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la E, Miss. En la E, Miss, en la E. No, acá se ve la tonalidad según su sílaba. L, Miss. En la L, La tel. ¿cuántas sílabas tiene? Dos, Miss, dos. Tiene dos sílabas. Dos. ¿Y cuál de No las lleva sílabas tilde. tiene la mayor fuerza de voz? No lleva tilde. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿En cuál de las sílabas? En la tel. En la sílaba tel. Entonces, según Tel. su ubicación, es la última sílaba. Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, ¿puedo decir que hotel es una palabra aguda o no? No, ¿Por qué no sería? Si tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. no lleva tilde. Pero no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en L. Exacto, termina en L. Entonces, hotel, ¿es una palabra aguda? Sí, es una palabra aguda, pero no le coloco la tilde, ¿por qué? Porque termina en L. ¿Y cuando me dice que yo la debo de tildar? Solamente debo de tildar siempre y cuando, sí, siempre y cuando termine en N, No. S o S vocal. vocal. Ajá. Exacto. Siempre y cuando hay. Pero hotel sigue siendo aguda. Sí, sigue siendo aguda, pero es una aguda sin, es Tilde. una aguda sin tilde. ¿Ya? Es una aguda sin tilde. ¿Ya, chicos? Entonces, a ello me refiero. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿pueden haber agudas con tilde y sin tilde? Sí, dependiendo, ¿no? Pero siempre y cuando su mayor fuerza de voz sea en la última sílaba. Si su mayor fuerza de voz no es en la última sílaba, no es aguda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hotel es aguda, pero sin tilde. Escribir también es aguda. Sí, también escribir es aguda. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y luego tengo agudas con tilde. Por ejemplo, carbón. Carbón tiene la mayor fuerza de voz en la segunda sílaba, que es la última sílaba, bon. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la tildo ahí? Porque ¿Por qué? termina en la O, Miss. En la O, no, no está terminando en la O, está terminando en la N. en la N. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, carbón
es una aguda con tilde. ¿Por qué? Porque está terminando en N. 1. Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, termina en N y se tilda. Igual que país. ¿Ya? Entonces, una palabra aguda, o yo digo que una palabra es aguda siempre y cuando tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termine en NS o vocal. Si termina ahí, yo la tildo y la denomino como aguda. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Señorita. Sí, Miss. Sí, Sí, Miss, más bien muy, gracias por la explicación, Miss. Sí, maestra. no se preocupe. Muy bien, entonces, uno de los términos que yo debo de conocer su correcta tildación van a ser las palabras agudas. Ahora, ¿qué otro tipo tengo? ¿Qué otro tipo de palabra? Tengo las famosas y llamadas graves. ¿Qué son las palabras graves? Al contrario de las sílabas, mejor dicho, de las palabras agudas, las palabras graves van a ser aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿ya? Son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y voy a colocarle la tilde siempre y cuando terminen en consonante diferente a N, S o vocal. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que van a ser aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente voy a tildar siempre y cuando no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A diferencia. Entonces, ¿cómo leo yo para colocar la sílaba tónica? De delante para atrás, desde la última sílaba al primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo mesa. ¿Cuántas sílabas tiene mesa? Dos, Miss. ¿Tiene dos? Dos. Dos sílabas, ¿cierto? Dos sílabas. Entonces, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Mesa. ¿La ¿En la sa? sa? Sa. Sa. En la, Mesa. yo digo mesa. Yo digo me, Me. En me. en la me, ¿ya? Me. En la me. Tengo la mayor fuerza de voz en me. Entonces, mesa, ¿es una palabra grave? No. Mesa, ¿es una palabra grave o no? Sí, Miss. Sí, es una palabra grave, ¿cierto? Entonces, mesa es una palabra Grave. grave, ¿ya? Es una palabra grave, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿pero por qué yo no la tildo? ¿Por qué suena como se lee, señorita? ¿Porque suena como se lee? No. Porque termina en una... Porque termina en una vocal. Por eso yo no la tildo, ¿ya? Yo no la tildo porque termina en vocal. Sí tiene la mayor fuerza de voz, pero su terminación no es la correcta. Entonces, es por ello que yo no la voy a tildar. ¿Sigue siendo grave? Sí,
pero no la tildo porque no termina según la regla. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Igual que silla o cama. Pero para yo decir que es grave, ¿qué debo de decir? ¿O qué debo de tener en cuenta? Su sílaba tónica. ¿Ya? Debo de tener en cuenta la sílaba tónica. ¿Sí? Muy bien. A diferencia de lápiz, por ejemplo. Lápiz. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la. En la La, Z. En la segunda sílaba, pis. Sí. En la pis. Pis, miss. Lápiz. En la pis. ¿Están seguros? En el la, Miss. Yo digo lápiz o digo lápiz. La. La. Lápiz. En la la. En la. La. Exacto, en la. ¿Sí? En la. Entonces, ¿yo por qué tildo sí esta palabra? Porque tiene tilde, No, no, no. Pero supongamos que esta palabra no tiene tilde. Entonces, ¿por qué yo la debería de tildar? porque la mayor fuerza lo lleva en la. Porque la Porque, mayor fuerza de voz es en la. ¿Solamente por ello? porque, porque lleva las tilde en la penúltima sílaba. No, no, no. No, pero sí, a ver, cuando yo tengo una palabra no está con tilde. Acá ya les he colocado la tilde, pero supongamos que la palabra no está con tilde. Es grave, sí, porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Pero ¿por qué más yo le estoy colocando la tilde? Porque no termina en N, ni S, ni vocal. Exacto, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Ya? Entonces, es por ello que la estoy tildando, termina en una consonante diferente. Cumple con su tonalidad, que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por esa razón yo la estoy tildando, ¿cierto? Y lo mismo sucede con árbol. Árbol, ¿por qué le estoy tildando árbol? De igual forma, mis que terminan en L, no en A, ni en S, ni en O. De igual forma, ¿no? La estoy tildando porque termina en una consonante distinta a la NSO vocal. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Sí? ¿Me deja entender? Miss, ¿Sí? disculpe, Entonces, no escuché la pregunta, por favor. les decía, yo debo de tener en cuenta para tildar una palabra grave su tonalidad y su terminación. ¿Ya? Esos dos criterios debo de tener en cuenta siempre y cuando voy a tildar una palabra. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo digo que una palabra es grave? Cuando lleva acento en la penúltima sílaba, mis, Exacto, cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo más?
Cuando no termina en A, en N y en S. O las vocales. Cuando no termina ni en voz ni en vocal. ¿Ya? Son esas las razones por las cuales yo tildo una palabra y digo que es una palabra A grave. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Ahora, cuando digo que una palabra es esdrújula, en las esdrújulas y las sobresdrújulas son más fáciles de diferenciarlas. ¿Por qué? Porque son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar, sin ninguna excepción. Yo voy a tildar una palabra esdrújula. ¿Qué debo de tener en cuenta nada más? Debo de tener en cuenta su mayor fuerza de voz. ¿Dónde sucede? ¿Dónde está? En la antepenúltima sílaba. Y siempre la voy a tildar sin ninguna excepción. Por ejemplo, plátano. Plátano tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y la tildo. ¿En qué sílaba? En la sílaba pla. Acá yo ya no veo si termina en N, si termina en N, S o si termina en vocal. Yo ya no veo ello, sino verifico su tonalidad, su sílaba tónica. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos plátano, tenemos último, tenemos pétalo, tenemos pájaro. ¿Sí? Ahora, las sobreesdrújulas son similares, pero ya su tonalidad o su sílaba tónica van a ser aquellas que van a llevar el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba y también siempre la voy a tildar, siempre las voy a tildar, ¿sí? Solamente que debo de verificar su mayor fuerza de voz. ¿Dónde recae? En la anterior o en la tras antepenúltima. ¿Ya? En la tras antepenúltima sílaba. ¿Sí? Por ejemplo, cuéntamelo. Normalmente la mayor fuerza de voz de estas sílabas, o mejor dicho, de estas palabras, o tienen que ser a partir de 4 sílabas a más, ¿no? Para poder decir que es esdrújula o quizás sobreesdrújula también. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Tengo cuéntamelo, tengo cómaselo, tengo infórmaselo prácticamente. Entonces son sílabas o palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Pues acá tengo una técnica. Cuando yo voy a desarrollar este tipo de ejercicios, siempre voy a tener en cuenta la técnica del SEGA. ¿Ya? Debo de tener en cuenta el criterio del SEGA. ¿Qué es el SEGA? Son las abreviaciones de la tildación general. A de aguda, G de grave, E de esdrújulas y S de sobresdrújulas. Entonces, esta técnica yo la voy a ubicar en un cuadro y es como si jugara, por ejemplo, el pupiletras. Entonces, al jugar yo, por ejemplo, el pupiletras, yo voy a colocar todas aquellas palabras que recaen su mayor fuerza de voz en la sección de la A, voy a poder decir que son agudas y verificar su terminación. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda referente a lo que les acabo de explicar? No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Gracias. Sí, Miss.
Muy bien, entonces vamos a practicar en el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? Vamos a dividirlos en sílaba y vamos a escribir la sílaba tónica y vamos a seleccionar si será grave, si será esdrújula, si será aguda, ¿cierto? Voy a determinar ello. Solamente las 5 primeras palabras, a ver, para practicar. Y a medida que van terminando, van levantando su manito para que puedan participar, ¿sí? Yo creo que 3 minutos más que suficiente porque está fácil, ¿ya? Miss, vamos a rellenar todo lo que está acá, las palabras, según cómo va Solamente las llegando 5 primeras palabras. las cinco. París, áspera, azúcar, caminar y fútbol. París es una palabra tónica, A Miss. ver, desarrollalo primero y levanta tu manito. Voy a activar luego para que ustedes, la idea es que todos que la mayoría por lo menos lo desarrolle, porque si me dices la respuesta y el resto no lo va a hacer. Entonces la idea es que todos practiquen. Sí, de acuerdo que van levantando su manito, yo voy a ir registrando la asistencia también. Ya, Miss. Ya. Muy bien. A ver, empezamos con Elba. Elba, ¿cuántas sílabas tiene París? Como dijo Carmencita del Centro. Elba 2 sílabas, Miss. tiene 2 sílabas. ¿Cuál es su sílaba tónica? La ¿Cuál sílaba es la sílaba tónica tónica? es en la I, Miss. No, no, esa es vocal, la sílaba. ¿Cuál es la sílaba? Ris. Ris, exacto, ris. ¿Y qué tipo de palabra será? ¿Aguda, grave o esdrújula? Es palabra aguda, Miss. Es Aguda. palabra ¿Por qué? tónica, Miss, porque es No, es aguda, ¿por qué?
¿Por qué es aguda? Porque lleva la tilde en la... No, no porque, no. A ver, imagínate que la palabra no está tildada. ¿Por qué me dirías que sea aguda? Me he ¿Por qué olvidado, Miss. A ver, ¿quién más levantó la mano? Por eso, hay que saber por qué determinar que es aguda. A ver, Alex. Alex. ¿Me escucha, profesora? Sí, ahora sí te escucho. A ver, ¿por qué crees que tu compañera dice que París es una palabra aguda? ¿Está bien o está mal? Porque la palabra tónica se encuentra en la última sílaba. Ya, ¿por qué más? Porque la palabra tónica se encuentra en la última sílaba, ¿no? Ya, una de las razones es por ello. Pero yo tildo porque tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba nada más. ¿Por qué más yo la tildo? Porque la S está al final, ¿no? Porque termina en Ajá, en S. Ajá. exacto, por eso es que yo estoy tildando. No, recuerden que pueden haber sílabas, o mejor dicho, palabras agudas con tilde y sin tilde, ¿eh? Hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. A ver, Alex, contigo, la siguiente palabra, áspera. Tiene 3 sílabas. Ya, ¿tiene 3 sílabas? La palabra tónica es as y es esdrújula. ¿Por qué es esdrújula? Porque la palabra tónica recae en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima. Sílaba, sí. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. A ver, Scarlett. Scarlett. Azúcar, Miss. Lleva Ya, 3. azúcar. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Tiene 3. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Car. En car, azúcar, digo. Sí. Yo digo azúcar. En su. En la su. La sílaba tónica es en la su. ¿Qué tipo de palabra será? Grave. No. Grave. ¿Por qué será grave? No termina en S ni en N. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal y tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Ninguno, No, Miss. Miss. Gracias. Muy bien, Ninguno, chicos. Miss. Espero No Gracias por todavía, la Miss. explicación, Miss.
Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. Hay que practicar, hay que tener en cuenta al momento de diferenciar una palabra, ¿sí? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase.